Buen día. Dialogamos con referentes principales de la conducción de Aten Zapala. Lautaro Palma Parodi como secretario adjunto de la institución, como vocal Natalia Cayún y Jorge Casela, secretario de prensa. Bueno, un gusto saludarles ya en estos últimos días del mes de marzo y en un día, si se quiere, importante, que es el reinicio de clases presenciales luego del extenso paro y reclamos de Aten. Bueno, Lautaro, te doy la palabra y el saludo. ¿Y cómo desde la institución, desde el sindicato, cómo están viviendo este momento? Sabemos que no del todo conforme con lo que se ha logrado, ¿no? Bueno, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Sí, hoy queríamos compartir un poco el balance que hacemos de esta jornada de lucha que tuvimos como sindicato, como trabajadores de la educación. Y también, todo balance es para sacar las conclusiones de las acciones y ver cómo continuamos. Claro. Hoy, como vos decías, los compañeros y las compañeras están volviendo a la presencialidad después de 11 días de paro. Y bueno, nos tenemos que preparar para defender nuestras condiciones de bioseguridad y las condiciones de trabajo, porque nosotros ayer como organización firmamos el acta, la aceptación del acta, aunque desde Zapala, de la seccional Zapala, y desde 1.600 compañeros en toda la provincia rechazamos el acta. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haya firmado, pero bueno, mayoritariamente ganó la posición de aceptar en toda la provincia y finalmente, bueno, como vos decías, estamos volviendo. El acta nos parece insuficiente, nos parece que tiene cláusulas que son peligrosas para nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo, no resuelve los problemas de infraestructura que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo y sobre todo despega a nuestra organización, al colectivo docente, de las luchas que hoy están en curso en toda la provincia, como la de los compañeros trabajadores de salud, los compañeros desocupados, que están llevando una lucha muy tenaz contra la misma patronal y contra los mismos ajustadores, es decir, los trabajadores de la educación y los miembros de la comunidad educativa estamos padeciendo el ajuste. Ese ajuste no se salda no se revierte con esta oferta salarial última que hizo el gobierno, y lo padecemos todos y todas quienes trabajamos para la provincia y quienes trabajamos para el sector privado, los padres, nuestros estudiantes. Entonces consideramos que se cierra un pequeño capítulo, un episodio de la lucha, no se cierra ni se clausura la lucha, es otra nueva etapa, y justamente para eso tenemos que seguir organizándonos, constituir comités de seguridad y higiene en todas las escuelas, seguir afianzando los vínculos y los lazos con otras organizaciones y con otros sectores en lucha, para justamente ponerle freno a este ajuste tan fuerte que venimos sufriendo. Está bien. Bueno, permíteme saludar a Natalia. Natalia, como vocal de la institución, preguntarte en forma personal hace cuántos años de trayectoria como docente y cómo te involucras en esta lucha sindical, si se quiere, ¿no?, en defensa de los docentes. Sí, bueno, buen día para vos y toda la audiencia. Yo hace 10 años que estoy en el sistema educativo trabajando y siempre trabajé en el tema de la ruralidad. O sea, a mí me involucra desde el sentido de las escuelas rurales. Y en este sentido, hoy, por más que se vuelva a la presencialidad porque se haya firmado el acta con el gobierno, la mayoría de las escuelas rurales no han comenzado las clases. Porque faltan cargos directivos, cubrir cargos directivos, porque en un año que hemos estado en pandemia no han hecho el mantenimiento suficiente, porque no habían firmado, por ejemplo, los convenios con los municipios, comisiones de fomento para que hicieran el mantenimiento de las escuelas, porque faltan auxiliares, porque hay escuelas rurales que están en construcción, que empezaron las construcciones ahora o están culminando construcciones. El tema del transporte, no se sabía si se iba a hacer contratación directa, si se iba a volver a licitar, cuáles serían los protocolos para el tema del transporte. O sea, en la ruralidad, por más que estuviéramos de paro o no, a la fecha no comenzaron en su totalidad. Y así las escuelas urbanas también. O sea, por ejemplo, la escuela 3 tuvo que suspender porque no tenía calefacción.
después tiene el techo del Zoom, que se había venido abajo por el tema de la nieve. Después hay falta de lugares para el tema de las burbujas, por ejemplo en el CEPEN de Mariano Moreno tenían problemas y estaban discutiendo el tema de si cerrar o no un curso o cómo iban a hacer para el tema del protocolo. Entonces, más allá del tema salarial, digamos, que contemplaba el acta y de otros aspectos que abarcan en su totalidad la docencia, como por ejemplo que puedan tomar horas de cargo y todo eso, el tema de infraestructura, si se quiere, no está resuelto. Y como en Zapala, en toda la provincia, digamos. O sea, el gobierno hoy pone un titular de decir, bueno, volvieron a las clases, se firmó el acta, pero hay un montón de cuestiones de infraestructura y edilicios que no permiten volver a la presencialidad, digamos, en condiciones. Bueno, estás aportando datos contundentes que quizás para la opinión pública, para el ciudadano que transita todos los días por las calles, lo desconoce, ¿no? Claro. Y bueno, y nuestra lucha no es solamente por lo salarial, o sea, nosotros peleamos en su conjunto también, o sea, denunciamos que el gobierno en todo este año de pandemia se ahorró un montón de plata que debería haber sido destinada al mantenimiento de las escuelas, que estuvo un año para poder acondicionarlas, que hay un montón de temas de infraestructura que vienen arrastrando a las escuelas de hace rato, y tuvo un año y la oportunidad de poder poner la plata ahí y reparar las escuelas mientras estuvieron cerradas y no se hizo. Y ahora es como que a contrarreloj está tratando de resolver todo lo que va surgiendo. Entonces, más allá del paro y más allá de lo salarial, el tema de infraestructura es algo que nosotros venimos denunciando desde el año pasado, de que la plata no está y de que la escuela hoy, en su mayoría, hay muchas que no comenzaron. Por ejemplo, el tema de la ruralidad. Natalia, bueno, permitime saludar y darle la palabra a Jorge Casella, referente histórico, te puedo presentar así, Jorge, de la lucha sindical de ATEM, no por la edad bajo ningún punto de vista, sino por tus tantos años en este trabajo, en esta lucha. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Me siento a gusto, un poco cansado. Claro. Por las circunstancias. Antes que nada, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Sí, llevo 11 años formando parte de la comisión directiva local, ¿sí? O sea, desde fines del año 2010. Mirá vos. Pero bueno, empecé a militar en el sindicato, yo llegué acá a la provincia en el año 92, hace 29 años. Y apenas llegado empecé a militar en la actividad sindical, o sea, como compañero de base. Recuerdo que ese año 92 hubo un conflicto muy largo que comenzó en octubre y duró como hasta fines de noviembre. Y bueno, tengo militancia sindical desde el año 92, 29 años, y integro la comisión directiva desde el año 2010. Claro. Bueno, actualmente como secretario de prensa, te jubilaste no hace mucho tiempo y uno viéndolo de afuera pensaría, bueno, va a disfrutar un poquito más de la vida, pero esto forma parte de tu vida. Forma parte de mi vida. En realidad me jubilé hace bastante, me jubilé en el año 2015, hace 5 años. Han ido pasando los años. Han ido pasando y realmente lo hago porque me apasiona. Claro, no, seguramente. De la actividad sindical. Bueno, en algún momento, y ya te lo propuse una vez, ampliaremos detalles precisamente para contar parte de esta trayectoria sindical. Jorge, permíteme consultarte, más allá del tema puntual que nos involucra hoy, ¿cómo está institucionalmente ATEM Zapala? Lo hemos hablado de este tema hace un par de meses, ¿no es cierto? ¿Está formalizado legalmente todo? Y estamos, digamos, en una situación irregular, sí, por decirlo de alguna manera. En noviembre del año 2019, 4 compañeras decidieron abandonar la comisión directiva local, ¿sí? Presentaron la renuncia, pero no la presentaron acá a nivel local, sino que la presentaron en la provincial, ¿sí? Vos justo recién me preguntabas que cómo me encontraba, yo te decía cansado. Porque estamos sosteniendo entre muy pocos, claro, todas las actividades del sindicato. 2 de esas compañeras que se fueron
gozaban de una licencia sindical, ¿sí? Pero presentaron la renuncia en la provincial, ¿sí? Que pertenece a otra tendencia, digamos, de la cual somos opositores. Y nunca formalizaron esas renuncias y nunca se reemplazaron esas 2 licencias sindicales con nuevas licencias, ¿sí? Por otro lado, una compañera que no renunció a la comisión directiva, pero sí renunció a su licencia, que es la secretaria de Finanzas, nunca nos repusieron esa licencia que ella dejó. Y en diciembre del año pasado se jubiló Elba, que es mi compañera de vida, y tampoco han reemplazado esa licencia. O sea que Atenza Pala consta de 6 medias licencias. Y en este momento estamos haciendo uso solamente de 2. Una que utiliza Lautaro y otra que utiliza la compañera Perla, ¿sí? Después están trabajando Natalia y Silvia durante todo este tiempo de pandemia y en estos días de paro, que se están trabajando activamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora tienen que volver a sus actividades escolares porque no tienen licencia. Y después estamos trabajando, Elba y yo, como jubilados. No, entonces, lo que venía a pensar es que esta es una seccional grande, claro. Tiene como 60 o 70 instituciones, entre las escuelas urbanas, las escuelas rurales. Hay muchas instituciones que trabajan en un mismo edificio, ¿sí? Hay como 60 o 70 instituciones distintas. Y estamos sosteniendo el trabajo que tendríamos que hacer entre muchos más, entre unos pocos. Y eso realmente nos sobrecarga de tarea. Te lo consulté con todo respeto porque ustedes mismos dieron a conocer el tema. Y en la última entrevista que realizamos en Plaza de los Próceres, en plena pandemia, en un reclamo, hicieron también mención a la gravedad de la situación, que no podían acceder a la cuenta bancaria. A la finanza. Bueno, eso se regularizó. ¿Se regularizó? Se regularizó después de 5 meses. Estuvimos 5 meses sin poder acceder a los fondos sindicales, ¿sí? Bueno, y finalmente, no sé cuándo fue, en mayo, junio, estuvimos sosteniendo todos los gastos con plata de mi bolsillo personal durante 5 meses. En mayo se regularizó, me reintegraron ese dinero y ahora tenemos acceso a los fondos sindicales. Y te pregunto desde el desconocimiento, ¿cómo se normaliza esto con una elección? Cuando llegue el momento... No. Y sí, las próximas elecciones estarían previstas, si la pandemia lo permite, sí, para octubre o noviembre de este año. ¿Sí? Se cambiarían las conducciones de las seccionales en diciembre. La elección tiene que ser en octubre. Entonces ahí se presentarán nuevas listas y bueno, la pieza que gane se hará cargo del sindicato. Y lo que tenemos que hacer, en realidad, que no lo hemos hecho porque hemos estado con el problema de la pandemia y después inmersos en medio del conflicto, es comunicarlo con la comisión directiva provincial e intentar regularizar esta situación. Que efectivicen las renuncias presentadas por las compañeras, ¿sí? Y que redistribuyan, para que las puedan tomar otros compañeros de los que estamos activos, las licencias que ellas tenían. Las 2 compañeras que renunciaron, la compañera de Finanzas que renunció a su licencia y la licencia de Elba que se jubiló. ¿Sí? En realidad no lo hemos hecho hasta ahora porque inmersos en la vorágine del conflicto, pero en estos días lo vamos a tener que regularizar, insisto, para que los que estamos no sigamos sobrecargados de trabajo. Se entiende perfectamente. Yo en lo personal, y supongo que los compañeros también, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy en función de la actividad sindical, ya sea en el local del sindicato o atendiendo consultas y reclamos telefónicos. Jorge. Por ejemplo, mira, ahí me está sonando el teléfono. Atienda, no, ahí rechacé la llamada. Yo te desvié del tema, pero... Pero quiero decir, y después, bueno, no sé si habrás visto que el Facebook de Atenza Pala está permanentemente actualizado, con información constante. Y eso lleva tiempo. ¿Y querés hacer mención precisamente, respaldando un poquito lo que profesor Lautaro y Natalia?
lo que decía Natalia, nosotros hoy estuvimos ahí en el sindicato con Elba y estuvimos haciendo un relevamiento de escuelas. No las pudimos llamar a todas, pero por ejemplo, en este momento tenés de las 6 escuelas medias y técnicas que hay en la localidad, sí, hay 4 que, habiendo terminado el paro, no han podido reiniciar las clases por problemas edilicios. Tremendo. El CEPEN 36 y el CEPEN 61, que funcionan en el mismo edificio, están arreglando los baños. O sea, estuvo, como dijo Natalia, estuvo la escuela todo el año pasado cerrada por el tema de la pandemia, sí, y ahora que tendría que iniciar el ciclo lectivo, están arreglando los baños. El CEPEN 3 tiene filtraciones de agua debido a la lluvia de estos días, y el IFD número 13 tiene problemas edilicios varios. De las escuelas primarias está la escuela 3, ya lo dijo Natalia, que los calefactores no funcionan y tienen peligro de desmoronamiento del techo del subnuevo. Y después está la escuela 194, el edificio nuevo, que no pueden empezar porque está infectado de piojos de paloma. Y la escuela 36 de Cobunco, de Mariano de Cobunco, ¿sí?, la que está ahí cerca del ejército, sí, que tampoco empieza por falta de auxiliares de servicio. Y la escuela de arte, que tampoco empieza porque la directora se tomó licencia en enero, no le pusieron suplente, y porque tienen la planta funcional diezmada. A lo largo del año pasado muchos compañeros se fueron tomando licencia o han renunciado a sus cargos y no han cubierto ninguna de las horas que quedaron vacantes, no cubrieron ninguna. Entonces la escuela de arte no empieza porque no tiene protocolo, no tiene espacio, no tiene director, o sea, tiene director pero está con licencia, y no tiene, o sea, le falta gran parte de la planta funcional de la escuela. Por ejemplo, o sea, terminó el paro, pero hay un montón de escuelas que no empiezan con la clase, claro, porque no están en condiciones. No, planteas una situación dramática. Con respecto al acta, nosotros acá en Zapala la rechazamos, se rechazó en otras seccionales también. En realidad hubo algo así como 3.800 asambleístas en toda la provincia, muchos, un número muy grande. 2.097 la aceptaron y 1.620 la rechazaron. Nosotros la rechazamos porque salarialmente es totalmente insuficiente, ¿sí? A pesar de lo que dice el periódico, que habla de un 35%, ese es un número mentiroso. La recomposición salarial otorgada es de un 15% al básico, que se complementa con un montón de sumas fijas, ¿sí? Bien, esas sumas fijas, que repercuten en distintos porcentajes según la antigüedad que tenga el docente, significan entre un 24% para el que tiene el máximo de antigüedad y un 30% para el que recién empieza. ¿Por qué el periódico dice un 35%? Porque incluyen dentro del aumento una cifra de 1.210 pesos que están enviando desde Nación desde marzo del año pasado. Eso ya los docentes lo cobran, no formaría parte de la recomposición salarial. Bueno, la incluyen y entonces aumentan engañosamente el porcentaje y lo llevan a 35, pero en realidad es más o menos de promedio para un docente que tiene 15 o 20 años de antigüedad, es más o menos un 25% de aumento. Decimos que es totalmente insuficiente porque la última recomposición salarial que tuvimos fue en enero del 2020, pero no fue una recomposición para el 2020, era una recomposición salarial para compensar la inflación del último trimestre del 2019. En el 2020 tuvimos una inflación oficial del 36%, pero los alimentos aumentaron, según datos oficiales del INDEC, un 45,5%. Y este año ya tenemos un 8% de inflación entre enero y febrero, ¿sí? Entonces nos están dando un 25% de aumento para compensar el 45% perdido el año pasado y para afrontar todo el proceso inflacionario de este año. Imagínate, este año vamos a tener un 48-50% de inflación. Y un poquito dibujado también. Un poquito dibujado. Entonces, el acuerdo salarial implica un 25% de bolsillo, insisto, la mayoría sumas fijas,
contra las que siempre peleamos, porque achatan la escala salarial, para compensar un 80 o un 90% de inflación, ¿sí? Con un montón de otros agravantes. La mayoría de los docentes, de los trabajadores de la educación, con este acuerdo quedan por debajo de la línea de pobreza. Hoy, antes de firmar el acta, todos los maestros y maestras con un solo cargo estaban muy por debajo de la línea de pobreza, que ya está en 60.000 pesos. Con este acta, recién el maestro que tenga y la maestra que tenga 17 años de antigüedad va a alcanzar la línea de pobreza. Pero eso es momentáneo, porque el salario va a quedar ahí y la línea de pobreza va a seguir aumentando porque sigue aumentando el costo de vida. O sea que dentro de 2 meses, otra vez, todos los docentes van a tener ingresos por debajo de la línea de pobreza. Claro. No, datos concretos y precisamente le iba a consultar a Lautaro, pero en parte ya respondiste con una canasta básica de 58.000, 60.000 pesos, como mencionaste. No, te iba a consultar un docente que inicia su trabajo luego de años de estudio, ¿cuánto percibe por mes? ¿Se puede graficar? Sí. Y hasta la firma del acta ayer estaban en 34.000 pesos más o menos, el compañero que recién se inicia, claro, el salario inicial. Sí, sí. Ahora pasaría a 47.000 pesos. Pero, como dice Jorge, ese aumento es, al estar compuesto por sumas negras, se va a ir devaluando progresivamente durante estos meses, porque no hay ninguna cláusula de actualización del salario. O sea, nos robaron el IPC a fines del 2000, a principios del año pasado, y estas sumas en negro, algunas no las percibimos más a partir de mediados de año. Entonces, este mes, por ejemplo, percibimos un bono, el mes que viene vamos a percibir otro bono de 5.000 pesos, y bueno, esa es más o menos la estrategia que el gobierno viene dándose para justamente seguir manteniendo nuestros salarios devaluados, ir piloteando de alguna manera la conflictividad social que no deja de crecer, porque los compañeros obviamente no llegan a fin de mes. Esto va a ser un pequeño respiro, a nuestro juicio a un precio muy alto, pero que no soluciona el problema salarial para todo el año. Claro. Es más, lo agrava, porque uno de los engaños con los cuales nos han tratado de aprobar el acta es decir que es un acuerdo salarial semestral, pero no es semestral. Quieren imponerlo para todo el año sin resolver justamente el segundo semestre. Está bien. Con una inflación muy alta. Se entiende. No es la intención sacarles mucho tiempo porque tendrán sus actividades y la agenda de trabajo. Natalia, planteaste, ya lo dijimos, un panorama desolador en las escuelas rurales. ¿Y cómo sigue esta película? Que los chicos están sin clases, ¿se entiende? Sí, los chicos están sin clase. O sea, el tema de la ruralidad el año pasado con la pandemia fue muy difícil sostenerla. Se sostuvo gracias a los compañeros docentes que pagaron de su bolsillo tanto lo que es el tema de transporte para llevar los cuadernillos, porque imagínate que en la ruralidad el tema del internet está complicado, entonces no se pudo llevar por plataforma Zoom, se optó por el tema de los cuadernillos teniendo en cuenta la resolución. Y después fue el tema de llevar los módulos de alimento, porque como las escuelas tienen comedores, desde provincia mandaban módulos de alimentos que se hacían cargo en su primera etapa, los directivos o los docentes de las escuelas repartían casa por casa los alimentos. Y bueno, y ahora, o sea, la continuidad de los alimentos no está porque como empezaba el ciclo lectivo se recortó, pero los chicos no están yendo a la escuela porque no está solucionado el tema del transporte, porque no está solucionado el tema de edificios, auxiliares, directivos. Faltan cargos por cubrir de docentes que son pacientes de riesgo. Entonces, estamos a la espera de ver qué soluciones se toman en torno al inicio del ciclo lectivo. O sea, no se inició, más allá del paro o no, seguimos en la misma. Se entiende. Jorge, Lautaro, la Cámara a vuestra disposición para expresarse en todo caso a la comunidad. Y de mi parte, consultarle cuál es el mensaje para los padres de alumnos, para las familias que más allá de escuchar el planteamiento de ustedes, que es dramático si se quiere,
¿cuál es el mensaje al ver que los chicos bueno, pierden tantos días de clase por el paro, por los reclamos? ¿Se entiende? Sí, los chicos y las chicas pierden clase por responsabilidad del gobierno. Porque el paro nunca es la primera opción para nosotros. Es el último recurso ante la falta de respuestas que el gobierno viene sosteniendo sistemáticamente. El gobierno ajusta en educación, ajusta en la educación del pueblo y ajusta en el principal pilar que tiene la escuela pública hoy, que somos los trabajadores de la educación. Al recortar nuestro salario, vulnera el derecho a la educación de los chicos y chicas de la provincia. Es un ataque decidido, sistemático, que está llevando adelante el gobierno provincial y todos los gobiernos de las provincias junto con el gobierno nacional, y es un ataque que tenemos que enfrentar juntos. Y ahí es donde me gustaría hacer énfasis para la comunidad, porque la escuela pública la tenemos que defender entre todos. Recién decíamos casos concretos, escuelas que no han comenzado las clases, escuelas que están siendo vaciadas por el gobierno, por ejemplo la escuela de arte, pero se refleja de una manera u otra en todas las instituciones, y contra eso tenemos que organizarnos juntos, porque la educación del pueblo la tenemos que defender los que queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Un ejemplo muy gráfico es lo que, además de como si hiciera falta frente a todo lo que plantearon Nati y Jorge, es el de la Escuela 3. Para mí el caso de la Escuela 3 es muy ejemplificador. Nosotros le presentamos una nota a David Franco hace más o menos 10 días pidiendo explicaciones por qué el techo de un Zoom nuevo en el pleno centro de la ciudad se cae a pedazos. O sea, tiene que, si vos has ido, Daniel, sabrás que está apuntalado con postes, una obra nueva. Bueno, lo que corresponde inmediatamente es que el gobierno, el Estado, o sea, toda infraestructura escolar, arquitectura escolar, obras públicas, digan quién es el responsable de que eso pase. No pasó una tragedia porque el año pasado no circulamos en las escuelas, pero ese techo, si se hubiese caído arriba de los chicos, chicas y de los compañeros, hubiese sido una tragedia. Ahora, alguien tiene que dar cuenta de eso. David Franco es el responsable político del distrito acá en Zapala, el embajador de Storioni y de Gutiérrez. Bueno, ellos tienen que decir quién dio la alta de obra, quién fue la empresa contratista, por qué se produjo eso, quién escatimó los materiales, porque para cobrar las contratistas amigas del gobierno cobran siempre. Ahora, no dan explicaciones de por qué pasan este tipo de cosas en las escuelas. Y eso es una muestra más de que al gobierno no le interesa nuestra integridad física, no le interesa nuestra educación, no le interesa nuestro futuro. Para poder revertir esa situación tenemos que organizarnos juntos. Nosotros ahora en este marco del paro, y lo hicimos durante todo el año pasado, charlamos mucho con la comunidad, con los papás, que nos encontramos en las volanteadas, en las actividades que hicimos en la calle, y los papás y mamás entienden perfectamente lo que estamos reclamando. Ahora el desafío es organizarnos juntos, porque el gobierno también sabe lo que está haciendo, también sabe el ataque profundo que está haciendo hacia el pueblo trabajador. Bueno, tenemos que enfrentarlo y torcer el brazo, no queda otra. Ellos son muy conscientes de lo que hacen. Para poder cambiar el rumbo tenemos que oponerle una fuerza muy grande desde este lado. Muy bien. Jorge. Sí, o sea, lo último que desearíamos nosotros es privar a los niños y niñas de que tengan clase. O sea, el paro, como dijo Lautaro, es el último recurso. El único responsable de que las clases no comiencen cuando tendrían que comenzar es el gobierno, ¿sí? Que no da respuesta a demandas, ¿sí? Que van de larga data. Nosotros tenemos, como te decía, los salarios congelados desde enero, estuvimos todo el año pasado exigiendo una recomposición salarial, por ejemplo. Y la lucha tiene que ver con la defensa de la escuela pública, ¿sí? Con que se invierta el presupuesto necesario para que las escuelas estén en condiciones, y tienen que ver con nuestras conquistas salariales y laborales, que parece que fueran dos cuestiones que están separadas, pero que digamos, son intrínsecamente relacionadas. Y debido a esa lucha conseguimos avances. Son luchas por el refrigerio, son luchas por el transporte,
lucha para que, por ejemplo, ahora se garanticen todos los insumos para que el regreso a la presencialidad sea seguro y no implique, digamos, una expansión de los contagios, y con nuestros derechos laborales. Por ejemplo, durante el año pasado, no sé si vos estabas al tanto, quedaron un montón de cargos y de horas que estaban vacantes sin cubrir, ¿sí? Porque se implementó un mecanismo nuevo que era que los directores informaban las horas y los cargos al Consejo Provincial de Educación, y de allá en forma discrecional publicaban solamente un pequeño porcentaje de lo que informaban los directores. ¿Qué consecuencia traía eso? Por un lado, un montón de compañeros trabajadores sin trabajo y sin salario, y un montón de estudiantes que se quedaban sin docente. Y encima, los compañeros que tenían trabajo tenían que hacer el trabajo de los cargos que no se cubrían, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, fue una conquista de esta lucha, porque venía en el acta junto con el resto. Entonces, ¿a qué voy? La comunidad tiene que entender que las luchas son necesarias para defender la escuela pública y para defender las conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, la lucha nuestra salarial, que como ya te dije fue insuficiente, pero repercutió también en otros sectores, porque ahora los otros sectores que habían arreglado por recomposiciones salariales menores están pidiendo el porcentaje que, aunque insuficiente, conseguimos nosotros. Quintriqueo se colgó de nuestros guardapolvos. Se colgó de nuestros guardapolvos, claro. No, es válido mencionar que están apoyando y respaldando el reclamo de los trabajadores de salud. Nosotros, por supuesto, ¿sí? Que quedaron, digamos, que se negaron a la entrega que hizo Quintriqueo, que arregló por un 12% de aumento. Sí. Les consulto para finalizar, con el panorama que ofrecieron y estas 4 instituciones educativas que no pudieron reiniciar hoy las clases por problemas edilicios, ¿cuántos chicos están sin poder concurrir hoy a la escuela? Aproximadamente. Cientos, porque además el problema es que los protocolos no están claros, por, bueno, de la escuela de arte solamente son 400. 400 que no pueden entrar. De cada uno de los CEPEN, 700, 800. Claro. Son miles. Sí, son miles. Miles de niños y niñas. Bueno, ¿algo más para agregar? Esto todo. Que, digamos, la defensa, aunque parezca una frase hecha, hay que tenerla siempre presente, porque la escuela pública, el futuro de los hijos del pueblo, depende de que nos organicemos juntos para defenderla. Y mucho más en un contexto de pandemia en el que tenemos que pelear. Por eso nosotros planteamos esto de la conformación de comité de seguridad y higiene en todas las escuelas, para que se garanticen las condiciones de bioseguridad en este retorno a la presencialidad. Nosotros nos la pasamos comprando tizas, marcadores, hasta los memoriales en las escuelas. No queremos comprar el alcohol en gel, la toallita y todo lo necesario para tener condiciones adecuadas y seguras en escuelas donde a veces ni siquiera hay agua, Daniel, porque el gobierno se llena la boca hablando de que le interesa la educación y la salud de todos nosotros, pero hay escuelas que no tienen agua potable. Por ejemplo, ¿no? Ni hablar de agua caliente, ni hablar de jabón, ni hablar de todas esas cosas elementales que ahora en un contexto de pandemia son mucho más necesarias, ¿no? Siempre lo son necesarios. El otro día, hace 10 días atrás, charlaba con una directora, ¿sí? Ahora en el acta acuerdo dice que se van a revisar los montos de la partida, ¿no? Charlaba con una directora y dice que las partidas de refrigerio llegaron en forma tardía, hace 15 días atrás, y que equivalen a 600 pesos por alumno por mes. ¿Sí? Que si hubiesen clase, digamos, normal, entre comillas, son más o menos 20 días de clase al año, la directora le tiene que garantizar al niño y a la niña, a cada niño y niña, un refrigerio diario con 20 pesos por día, ¿sí? Porque ella hizo la cuenta, son 600 pesos por mes por cada estudiante que yo tengo en mi escuela. Medio el favor, ¿no?
20 pesos, o sea, no sé, ¿cuándo está? 100 pesos el kilo de pan, no sé, 120. Más, sí. Está más. Ya lo superó los 100 pesos. Bueno, sí. Superó los 100 pesos. Han ido pasando los minutos, hemos desarrollado una interesante charla. Natalia, agradecerte infinitamente. ¿Querés expresar unas palabras finales? Sí, por ahí retomar el tema de la pregunta que vos hacías con respecto a la comunidad, ¿no? Claro. Creo que los papás, al igual que los docentes, estuvimos todo un año sufriendo el desapego de no poder encontrarnos con los chicos, ya te digo, más que nada en el primer ciclo. Bueno, en el secundario también se ve el tema del profe, de la seño, cómo está seño, el de los buenos días, el de que uno los pasa a buscar con el transporte en la mañana temprano. Entonces por ahí el hecho de decir que uno hace una medida de fuerza o porque no quiere trabajar o porque me parece que los papás también están sufriendo el mismo ajuste que sufrimos nosotros, también no les alcanza. Y imagínate las escuelas periféricas que tienen en su mayoría padres que reciben programas sociales y que el gobierno también ajusta a los que están desocupados, a los que reciben programas sociales, a los que asisten a los comedores. Y los chicos sienten la ansiedad de querer volver a la escuela porque es su espacio de reencuentro con el otro, su espacio. Tuvieron un año sin ver a sus compañeritos, sus compañeros, con los que charlaban todos los días, a la señora, a la que abrazaban todos los días. Y también es difícil volver a la presencialidad en este contexto, tratando de garantizar los protocolos, donde ellos no pueden manifestar ese afecto, ¿no? Que nos ha costado a todos sostener el tema de la distancia, el tema del abrazo, el tema... pero bueno, si no lo enfrentamos de conjunto y no nos unimos para garantizar ya sea el tema del transporte para las escuelas rurales o que se mantengan las condiciones de bioseguridad para que los chicos no se contagien, las familias no se contagien, los docentes no se contagien, por separado no vamos a lograr nada. Me parece que la comunidad educativa en su conjunto, tanto padres, estudiantes como docentes y todos los que le ponemos y conocemos la realidad a diario de lo que vivimos en la escuela. Está bien. Muy buen mensaje que expresaste, está muy bueno. Bueno, hubo varios temas que quizás quedaron, como se decía antes, afuera del tintero, ¿no? Claro. Uno de ellos, las diferencias eternas que se mantienen con la conducción provincial, con el TEP. Pero serán motivo de otras charlas, ¿les parece? Sí. Son dos modelos sindicales distintos, muy distintos, y amerita una charla específica sobre eso. Lo vamos a hacer en cualquier momento. Gracias. Cuando gustes.